Bienvenidos a todos al podcast de Vida y Éxito. Hoy tenemos con nosotros a Carla y Casa del grupo Promérica. ¿Cómo estás, Carla? Bien, bien, Diego. Muy bien, gracias a Dios. Súper contento de tenerte aquí. Les voy a contar un poquito acerca de quién es Carla. Carla es una de las ejecutivas más influyentes en la historia de la banca en Nicaragua y en Centroamérica, de hecho. En su carrera participó en la creación de algunos de los primeros bancos privados en la región y lideró procesos críticos durante la crisis bancaria de los años 2000 y tuvo un papel clave en la expansión y consolidación del Grupo Promérica, que es uno de los bancos más grandes de la región ahorita. Así que muy emocionado de tenerte, Carla, y emocionado de aprender más acerca de tu historia. Bueno, la verdad, Diego, que me siento muy honrada de que me invitaste a esta iniciativa que además me parece espectacular, porque no hay forma mejor de crecer que escuchar las experiencias de otros. Al menos yo soy una fiel creyente de eso. Eh, y ¿qué te digo? Me emociona toda esa introducción tan grande, pues, o sea, suena mucho más de lo que realmente he hecho, pero te lo agradezco, pues. Eh, No hay que subestimar las historias. Cuando hablamos la primera vez para conocernos, eh, pensé que tu historia también deberíamos de contársela a todo el mundo porque es verdaderamente emocionante. Así que con eso dicho, me encantaría entrar un poco más directamente acerca del tema de tu carrera, de cómo empezaste, ¿verdad? Tu vida profesional y quizás un poco de tus inicios, ¿verdad? De dónde vienes y Ujú. quién eras tú antes de empezar tu vida profesional. Bueno, tal vez te cuento un poquito rápidamente de mi background. Yo soy la nicaragüense, la mayor de 4 hermanos. En 1982 salí de Nicaragua, como muchos de nosotros, tenía 14 años. Mis padres se habían divorciado un año antes, entonces, pues todo lo que el divorcio conlleva para las personas. Yo me fui a vivir con mi papá y él poco tiempo después me dijo que si me quería ir a vivir a los Estados Unidos. Y entonces me fui a vivir con unos tíos, hermanos de mi padre, en una ciudad en Texas para iniciar mi high school. Entonces yo llegué allá en 9º grado y por circunstancias de la vida pues tuve que brincar. Hice 6 meses en un colegio público en Texas. Después me moví donde otros tíos de la familia de mi mamá en Nueva Orleans para terminar 6 meses de mi 9º grado. El siguiente año me mudé donde otro hermano de mi papá en Baton Rouge a hacer mi 10º grado en una escuela pública. Y luego me fui a Miami, donde el tío y su familia con el que había vivido en Texas, y ahí terminé mi high school. Hice mis 2 últimos años en Miami. Ok, entonces te fuiste de tu casa antes de ir a la universidad, de hecho, por la situación nicaragüense, ¿verdad? Que hubo un tema político y te fuiste del país, entonces desde muy temprana edad. Y después de entonces de high school, te quedaste estudiando en Estados Unidos, me imagino. Sí, me quedé estudiando en Estados Unidos. Mira, yo toda mi vida había soñado con estudiar medicina. De hecho, cuando estuve en high school y aprovechando el sistema gringo, que podés escoger muchas electives cuando estás en high school, entonces yo me tomé todas las clases de ciencias habidas y por haber, pues. Hasta me acuerdo AP Anatomy y Honors Biology, y química, todo porque yo me estaba preparando mentalmente para estudiar medicina. Pero Okay. cuando me voy a bachillerar, y ahí, por la situación, mi madre vivía en Nicaragua, mi padre estaba fuera de Nicaragua, con inestabilidad de trabajo, entonces no tenía nadie que me pagara la universidad. Y estaba en un interín de un proceso migratorio, entonces tampoco tenía acceso a ayuda ni cero. Entonces, un poco antes de graduarme, y ahí dije, bueno, si quiero ir a la universidad, me va a tocar a mí pagarla. Difícilmente estudias medicina y pagas la carrera al mismo tiempo porque es muy difícil. Entonces, siempre me había llamado la atención la banca. Entonces decidí, bueno, voy a estudiar finanzas y me voy a meter en la banca, ¿no? Y entonces comencé a buscar trabajo, pero a esa edad que tenía 18 años, generalmente salías de high school y a lo mejor buscabas trabajo en una tienda o, ya sabes.
pero dije, no, voy a ir a buscar trabajo en un banco, así me den trabajo barriendo el piso, pero yo entro al banco. Y no Qué que buena barrer idea. el piso sea, y no que barrer el piso sea un Sí, mal trabajo, no, pero digo la analogía. sí. Entonces fui, apliqué a un Savings and Loan que existía en Miami en ese tiempo, a un trabajo de clerk, pues, o sea, súper mínimo, que no necesitabas un título universitario, y me lo dieron. Entonces entré al banco. Wow. Yo me sentía como la gran ejecutiva. A ver, Hasta pero me es fui a súper comprar ropa. inteligente. Es súper inteligente porque, a ver, cuando la gente va a college, usualmente trabaja en la recepción. Yo trabajé, por ejemplo, en la recepción de un gimnasio. O sea, nunca iba al gimnasio, de hecho, pero ese era mi trabajo. Pero si hubiera pensado como tú y hubiera dicho como, hey, voy a buscar algo que me ayude a después encontrar algo en esta industria porque ya tengo experiencia en esa industria, pues Sí, lógicamente vas a tener una, o sea, una diferencia contra los otros aplicantes. Porque muchas veces lo que he visto yo con gente que me pide advice de cómo entrar a un trabajo, cómo conseguir trabajo así recién salido de college, es como, ok, ¿qué tenés de experiencia laboral? ¿Verdad? Porque todo el mundo fue a college, todo el mundo fue a la universidad. Entonces, ¿cómo te diferencias tú? Si has trabajado los veranos, si has trabajado en cosas relevantes, si tienes no, skills, ¿verdad? Técnicos que te pueden ayudar. Entonces, esa idea tuya de meterte a un banco, aunque sea como recepcionista desde el principio, es increíble, porque después para ellos es más fácil entrenarte porque ya vas a saber muchas cosas. correcto. Sí, en esa ocasión me pusieron de clerk en el departamento de transferencias electrónicas de fondos, que recién eso estaba iniciando. Y me tocó una jefa mujer, de hecho la única jefa mujer que he tenido, y era una señora. Entonces, más bien ella como que me agarró debajo del ala, y como yo era tan inquieta que quería aprender y quería hacer cosas, me acuerdo que cuando me dieron mi primera computadora, que en ese tiempo eran grandecitas, ya sabes, yo estaba felicísima porque era como que, wow, ya tengo mi computadora y comenzar a aprender lo que se podía hacer en ese aparato. Eh, entonces rápidamente me echó el ojo el manager del área donde trabajaba. Y un día me llamó a la oficina y me dijo que qué estaba haciendo. Entonces ya le expliqué que estudiaba en la noche, no sé cuánto. Y entonces me dijo, ok, yo quiero que cuando termines de estudiar, meterte al management program del banco, de la institución financiera. Entonces yo le dije que sí. Y entonces eso también me dio como un hype de esforzarme más. Y entonces me fueron como promoviendo dentro del mismo departamento a hacer otras cosas con la misma señora. Entonces, básicamente, o sea, trabajabas de día, estudiabas de noche y solita te fuiste pagando el colegio de esa manera. Y cuando te Sí. graduaste, pues como hiciste un buen trabajo, pues te dieron trabajo desde el inicio. Bueno, te cuento que ahí estuve un par de años. Después me fui de vacaciones un verano a Washington, D.C. y me encantó la ciudad, o sea, me encantó. Y como mi meta realmente del inicio era New York, uno de estos bancos, JP Morgan, un Chase Manhattan, o sea, yo ya me veía en el piso 28 Ujú. como una alta ejecutiva de esos bancos, mi ruta era allá. Entonces yo dije, bueno, Washington, toda esa ciudad, lo que significa, me voy a venir. Y así tomé la decisión. La verdad que como me tocó mudarme tanto desde muy joven, para mí empacar una maleta era como estornudar. Ya tomaba la decisión, no me ataba nada en ningún lado realmente. Mi familia estaba lejos, era yo con yo, pues. Eh, y yo creo que Dios me ayudó y no puedo dejar mi fe de lado porque yo firmemente creo que sin eso y sin esa relación que he logrado construir con Dios, no hubiera podido hacer muchas cosas de las que he hecho en mi vida, siento yo. Entonces me mudé a Washington, pedí trabajo y me dieron trabajo en el Riggs Bank, en el departamento de préstamos de desarrollo inmobiliario, y me matriculé en la Universidad de Maryland para terminar en mi universidad, pero seguí igual. Te mudaste a DC, ¿verdad? Y terminaste tus estudios ahí, empezaste a trabajar en un banco y básicamente empezaste desde abajo, literalmente. O sea, aquí no estamos hablando de que empezaste en medio ni nada, o sea, empezaste desde abajo, abajo. Y entonces cuéntanos qué pasó después, o sea, cómo seguiste creciendo, cuáles fueron los siguientes pasos. Ok, mira, al final en ese banco igual me encontré nuevamente a alguien que me puso el ojo y me mentoreó. Igual me dijo, en cuanto te gradúes, quiero que entres al management program del banco.
Y la verdad es que mi plan era ese, pues igual quedarme un tiempo ahí y después seguir a buscar mi carrera en Nueva York. Pero se atravesó mi esposo en el camino, el que hoy es mi esposo en el camino, nos pusimos de novio y después nos regresamos los dos a Nicaragua en el año 90, donde finalmente nos casamos. Entonces, la verdad es que él igual salió en los 80, entonces los que estuvimos fuera tantos años, añorábamos el país y añorábamos la familia que se había quedado y la que estaba regresando. Entonces, fue muy como romántico, creo. Sí, sigue pasando lo mismo. O sea, yo llevo afuera desde el 2011, ya llevo 15 años afuera y todavía quiero volver, ¿verdad? Pero obviamente por una razón u otra no hemos vuelto, pero yo y mi Sí, esposa hablamos de eso bastante. Entonces entiendo esas ganas de volver. sí. Y bueno, me imagino que, o sea, fuiste de Miami, Washington y de vuelta a Nicaragua, donde me imagino que la banca ahí era súper básica, me imagino, comparado a los bancos que habías visto. Mira, lo que pasa es que cuando regresé, recién el triunfo de Doña Violeta, toda la banca era estatal. Pero yo igual, yo venía con ese drive de banca y entonces me acuerdo que mi mamá con un amigo banquero en el Banco Nicaragüense en esta época me consiguió una entrevista y entonces me fui a entrevistar ahí y pues él me preguntó y es pues un banquero de esos viejos de esos tiempos, de 1000 años de trabajar en el Banco Nicaragüense y me entrevistó y eso, pero cuando salí dije yo, no, yo no puedo trabajar aquí, o sea, es que era muy diferente, muy diferente. Eh, no había digamos, eso que te da una entidad privada, que tenés que hacer, que tenés que buscar, etcétera. Todo era como que, ok, pues, pasando papeles y qué sé yo. Entonces, desistí y me fui a buscar un trabajo y me dieron trabajo en un programa de Naciones Unidas en el área de finanzas y ahí entré, porque al final tenía que trabajar y quería que fuera algo más o menos relacionado, mientras veíamos qué sucedía con la banca. Ok. Eh, Entonces toda la banca era estatal en ese tiempo. sí, sí. Todavía no había sido privatizada. No, de hecho, el primer banco privado que se abre en Nicaragua fue el Banco Mercantil. Ujú. Y creo que un mes después, en el 91, abrió el Banpro. De hecho, yo me entrevisté en los dos bancos y casualmente en ambos bancos me ofrecieron el mismo trabajo, el mismo puesto, me acuerdo de ejecutivo de crédito, mismo salario, pero me llamó la atención más el Banco Mercantil. ¿Y cómo eran esos bancos así en ese tiempo? O sea, era el primer banco privado de Nicaragua en ese momento. O sea, ¿cómo era? ¿De qué tamaño era? ¿Cuánta gente había? ¿Qué ofrecían? O sea, ¿qué servicios tenían? Es que era, bueno, muy pequeño, no me acuerdo cuántas personas éramos, pero pues eran pequeños, desordenados, o sea, el headquarter del banco, pues porque ahí se abría la oficina pues no era muy cómoda, todo el mundo como revuelto. Eh, Era todos tratando de hacer lo que nos tocaba hacer bueno, siguiendo la visión del fundador en ese tiempo y así era, pues, tratar de aportar toda la experiencia que traíamos de afuera y buscar cómo construir banca otra vez en el país. Entonces sí, fue divertido. O sea, el objetivo era construir un banco desde cero, básicamente. Es que sí, se abrió desde cero. Se pidió la licencia, se abrieron de eso, o sea, todos los bancos se abrieron desde cero, pues. O sea, tenés que entender la estructura de un banco desde las raíces para poder hacer eso. O sea, como que ya hoy en día si te dicen que tenés que hacer un banco desde cero, tal vez está más fácil el proceso porque hay más información y cosas así, pero en ese tiempo me imagino que no sabías ni dónde empezar, ni cómo comunicarte, ni cómo que te escuchen. Sí, sí, cuando yo llegué, ya el banco estaba recién fundado, recién abierto y por gente que había tenido experiencia bancaria, pues entonces no era como que prueba y error, pero todas las circunstancias era como que cómo comenzamos a hacer, cómo abrimos una cuenta de corresponsalía con un banco en Estados Unidos para poder hacer negocio y transferencias, etcétera. Todo era como de cero en ese tiempo, pues. Ya. Eh, sí. O sea que si alguien que nos está escuchando quisiera alguien que le dé advice, una mentora o algo así, tú pudieras ser buen mentor para alguien que está tal vez comenzando un neobanco o uno de estos bancos digitales de fintech.
que quizás están emergiendo, ¿tú estarías dispuesta a ayudar a alguien o no puedes por motivos laborales? No, yo creo que por ahora no podría. Eventualmente, cuando decida que mi vida tome otro rumbo, súper a la orden, pues. Está bien. Además que el tema de la banca digital es otro mundo. O sea, hoy los bancos son empresas tecnológicas prestando servicios bancarios. Y yo no tengo, o sea, la experiencia que tengo es la experiencia que he ido adquiriendo en el tiempo por estar en el medio. Pero sí hay Claro. mucha gente que sí, que puede mentorear en ese tema. Y una pregunta, o sea, en Nicaragua estábamos empezando por la guerra y la revolución, pero otros países de Centroamérica, ¿cómo estaban? ¿También estaban en las mismas condiciones? ¿O Nicaragua estaba en o sea, un punto bastante más, o sea, atrasado por esta situación? Sí, definitivamente. Porque en Centroamérica y Panamá, digamos, bueno, Costa Rica porque era una circunstancia distinta y aquí la banca también era estatal. Pero sí, Nicaragua versus otros países de Centroamérica, sí, estábamos comenzando de cero. Wow, pero entiendo también que, o sea, tal vez empezamos desde cero, pero entiendo que también los banqueros nicaragüenses se terminaron volviendo de los banqueros más grandes de Centroamérica. ¿Cómo pasó eso? O sea, ¿cómo pasamos, o sea, cómo pasó de Nicaragua de estar en el último lugar a estar potencialmente en el primer lugar de banqueros de Centroamérica? Mira, en mi opinión, yo creo que dos cosas claves. Número uno, que Nicaragua ha producido excelentes banqueros. Y no me voy a meter a mencionar nombres, porque después si se me olvida alguien se van a enojar conmigo, si están vivos todavía. Y segundo, la mayoría de estos banqueros salió y estuvieron empleados en bancos en otros países. Y entonces regresaron con un bagaje que posiblemente si se hubieran quedado en Nicaragua, no necesariamente lo hubieran tenido en el mismo tiempo y tal vez se hubieran acomodado, ¿verdad? Porque antes de irse, si mal no me equivoco, todos eran empleados de algún banco en Nicaragua, cuando la banca era privada. Pero ya Ya. cuando salí del país y ya te expones a otra cosa, y además los tiempos de adversidad a uno lo hacen crecer, hacerte más creativo, querer buscar más. Entonces yo creo que eso contribuyó muchísimo al trabajo y a la visión, a las visiones que tuvieron todos estos banqueros. O sea, el hecho que ellos crecieron en adversidad pudo haberlo hecho más resilientes a diferentes momentos en la economía, diferentes políticas, diferentes cosas que Sí, los ayudaron a jugar internacionalmente más adelante. sí, totalmente, Súper totalmente. interesante. Bueno, entonces regresando al tema de tu carrera, entonces abriste el Banco Mercantil, lo ayudaste a abrirlo, y luego, o sea, ¿te quedaste ahí cuánto tiempo? ¿Qué hiciste después de eso? Bueno, en el Banco Mercantil llegué, pues fui parte, ya estaba abierto, ya caminaba, me incorporé y fui parte de ir haciéndolo crecer. Ahí también me encontré, yo te diría, a mi principal mentor en mi carrera, que nuevamente me agarró debajo de su ala. Entonces, me enseñó muchísimo y me empujó a hacer más cosas de las que yo creía que podía hacer. Porque siempre, yo en ese tiempo, o sea, tenía 24 años cuando entré a trabajar de ejecutivo de crédito al banco. Y rapidito me nombró gerente de crédito. Entonces ya tenía yo un equipo a quien supervisar donde todos eran mayores que yo. Entonces eso era un poquito raro también. Pero entonces me fue empujando a que yo sí podía, sí podía. Y yo también era preguntona y me sentaba con él y enseñarme tal cosa y él muy dispuesto. Entonces fui avanzando y luego él se cambió de trabajo, se fue a trabajar a otro banco y me llevó con él y estuve trabajando con él en ese banco igual. Y entonces así fui como avanzando. Después él se fue de ese banco a abrir de cero el banco que Lidan, me acuerdo, ese banco que Lidan era como un banco de nicho que había estado en Nicaragua antes de los 80, digamos, Ujú, ujú. y cerró en su momento y los socios originales decidieron volverlo a abrir y lo llamaron a él porque cuando cerró él era el gerente general. Entonces decidió llevarme a mí junto con un par de personas más
y lo ayudamos a abrir el banco. Entonces, en ese momento sí fui parte de hacer una institución financiera de cero, desde escribir los manuales, establecer los procesos, de cero todo, pues. Wow. Y una pregunta, o sea, ya es tercera vez que mencionas de que alguien te coge bajo la manga o alguien te echó el ojo. eh, ¿Cómo haces para causar esa impresión? O sea, no es fácil causar esa impresión y que alguien te tome así tan en serio y te agarre como mano derecha, por decir así, es algo que muchos quisiéramos tener con nuestros jefes. Entonces, ¿qué recomendaciones le darías a alguien que tal vez tiene una persona que admira y quiere tal vez impresionarla para tener esa relación con ellos? Mira, yo pienso que lo que me tocó vivir de chavala, cuando salí a los 14 años a buscar qué hacer de mi vida y administrar mi vida, ¿no? Sin papá y mamá que me dieran todo, creo que eso contribuyó, bueno, cosas positivas y cosas negativas, pero las positivas creo yo que fueron que a pesar de mi timidez y de la inseguridad que por temperamento me abrazaba, eh, había una valentía ahí mismo y entonces yo misma era muy ofrecida aprender, quiero hacer tal cosa. Y además cuando yo veo hoy, el día de hoy, cuando yo veo al lado cosas que tal vez no se están haciendo y deberían de hacerse, entonces yo lo digo. Y muchas veces eso es un problema porque entonces cae más trabajo, pero al mismo Ujú. tiempo, si no lo hace nadie, pues yo lo voy a hacer. Entonces creo que esa actitud de tener esa cámara 360 y estar viendo a dónde más puedo contribuir, porque yo tal vez soy muy inquieta, entonces al rato de estar haciendo como lo mismo, me aburro. Entonces ya es como que ya esto lo hago con la mano izquierda, ahora, ¿a dónde? How can I help? En otro lado, pues. Claro, entonces en inglés se le dice going above and beyond, ¿verdad? O sea, tu trabajo puede ser solo hacer esto, ¿verdad? Pero si tú haces esto súper bien y además dices, ok, yo también puedo hacer eso y también puedo hacer esto, y terminas haciendo más cosas de las que solo te pidieron, terminas impresionando a la gente y obviamente como jefe, entonces el jefe está contento porque la persona le está rindiendo mucho más de lo que esperaba que iba a rendir. Mm. Entonces no es tanto de solo hacer tu trabajo bien, es más bien hacer tu trabajo bien y hacer más que eso, ¿verdad? Eh, Sí, yo te diría que agregar valor es importante y agregar valor a los equipos es importante. O sea, para mí siempre ha sido importante ayudarle al que está al lado a brillar y hacer su trabajo de mejor manera. Y eso yo creo que es una cuestión que viene conmigo, pues, o sea, obviamente mi carrera ha sido importante, avanzar en el mundo corporativo ha sido importante, pero más como un challenge mío conmigo, yo con yo. Ujú. No para decir yo soy mejor que el de al lado, no, no, más bien los de al lado, hagamos equipo, cómo te ayudo, vos cómo me ayudás, cómo me aprovecho de tu conocimiento, de tus superpowers y cómo vos te aprovechás de los míos. Y entonces yo creo que ese overall actitud tal vez, Claro, o sea, no es que estás tratando de quitar el trabajo a alguien más, es que estás no, tratando de ayudar a la otra persona para que entre juntos, colaborativamente, puedan hacer más juntos que los dos avanzar. individualmente. Bueno, excelente, o sea, consejo, la verdad. Yo estoy de acuerdo con ellos y creo que esos consejos pueden ayudar a mucha gente a cambiar de mentalidad, porque yo creo que muchas veces no son los skills los que ayudan, ¿verdad? Técnicos, sino los soft skills, como le dice mucha gente que te ayudan a empujar y a hacer una diferencia, ¿verdad? Y uno de esos soft skills es empujar duro y poder hacer más de lo que está en tu job description, ¿verdad? Es Entonces, correcto. gracias por ese consejo. Bueno, entonces siguiendo, pasaste en varias empresas, empezaste a otro banco desde cero. eh, ¿Qué viene después? Bueno, después esta persona, que había sido mi mentor y mi jefe, se fue a trabajar con el gobierno y resulta que la superintendencia de banco estaba, que en aquel momento era parte del Banco Central, se decide hacerle una institución independiente. Entonces se nombra un superintendente ya dentro de esta entidad independiente y se crean tres intendencias, la de bancos, la de valores y la de seguros. Y entonces este mentor mío me recomienda con el recién nombrado superintendente para que me entrevistara a mí para hacerme cargo de la intendencia de bancos. Entonces él me llamó y me dijo, mira, me parece que sería una excelente oportunidad para vos andar a entrevistarte. Entonces fui
me entrevisté con la persona, me gustó mucho, digamos, él como persona, como profesional, y la verdad es que me llamó la atención estar al otro lado de la calle, porque yo Ujú, toda la vida había sido banquera. Y de hecho, hubo un impasse entre el último banco donde trabajé, que es el que abrí con esta persona. Me salí 3 años a trabajar con un grupo pesquero de CFO, ujú, porque también yo, mi vida, digamos, mi vida profesional hasta esa fecha se había formado en el área de negocios, de crédito. Entonces yo ujú. veía proyectos, ese era mi trabajo. Y me pareció importante poder estar otra vez al otro lado en el lado del cliente. Entonces me fui 3 años a trabajar con esta empresa para adquirir esa experiencia de estar al otro lado negociando con los banqueros, los Mm. créditos, las líneas, el negocio y aprender de exportaciones, de producción, de procesos, de otras cosas. Entonces estuve como 3 años ahí y fue cuando Y, me y recomendó. experiencias de esa, o sea, de esa experiencia que tuviste, hubieron, o sea, cosas que aprendiste al estar en el mundo corporativo que vienen contigo hasta el día de hoy y que te ayudan el día de hoy en la banca, Sí, absolutamente, ¿como absolutamente, cuáles? porque es que yo te diría que el banquero que entiende al cliente, para mí es el mejor banquero. Y yo vengo de una era donde el banquero era, o sea, tu advisor, no es la persona donde vas a hacer una transacción. Y yo creo que por eso yo tuve muy buen fit en Promérica, porque la visión del fundador de Promérica siempre ha sido relaciones, una banca de relaciones. Mm, Entonces, no puedes tener una relación con alguien que no conoces ¿entendés? o entendés. 100%. Entonces sí, sí es recomendable que los banqueros, ¿verdad? Traten algo así para ojalá coger la perspectiva o el punto de vista de la empresa que ellos ayudarían en otro caso para, para también usar ese skill set de ellos internamente. Sí, Y me parece absolutamente. hecho una, o sea, una analogía interesante para otras industrias también. Por ejemplo, yo estoy en consultoría y como consultor, la mejor manera es ponerte en la posición del cliente que estás ayudando, porque muchas veces, pues como banquero, como consultor, queremos hacer nuestro trabajo, pero no es de hacer tu trabajo, es hacer lo que le conviene al cliente, ¿verdad? Entonces, creo que es una perspectiva importante que tener. Y Así es. ahora también hablaste de la perspectiva de la superintendencia de bancos. Cuéntanos un poco Ujú. más acerca de esa perspectiva, porque siento que en el mundo de banca de hoy, quizás los banqueros no tienen esa exposición a estar ahí adentro. Es muy difícil entrar ahí adentro y después salir y moverte. Entonces tú sí has estado ahí adentro. ¿Cómo es esa experiencia de estar dentro de una superintendencia de banco? Mira, fue muy interesante, primero porque el equipo, cuando yo llegué, era un equipo que venía desde hace años de trabajar en supervisión bancaria. Ujú. Y todos mayores que yo, otra vez, y la mayoría hombres. Entonces, cuando me nombran a mí, yo me acuerdo que la primera reunión, digamos, como equipo, fue un poquito tensa, diría yo, porque era como que, ajá, esta chavalita me viene a mí a decir cómo hacer mi trabajo y nunca ha trabajado en supervisión, o sea, entonces los primeros meses fueron un poquito difíciles, pero no tuve tiempo para eh, masticar la dificultad, porque yo entrando a trabajar. A los 25 días tuvimos nuestro primer tema con uno de los bancos que eventualmente cerramos. Entonces, y ese año, que fue en el año 2000, las quiebras bancarias de Nicaragua fueron 2000, 2001. Y ese es el tiempo que yo estuve ahí. Entonces fue una tras otra y una experiencia impresionante, pues difícil, a largas horas, fines de semana. Yo me acuerdo que mis hijos estaban más o menos chiquitos y cuando yo no estaba el domingo o salía a trabajar, me decía mi hijo, el mayor, mami, ¿qué banco va a cerrar mañana? Por- Porque aprovechábamos el fin de semana para hacer todo lo que había que hacer para el lunes amanecer como debíamos de amanecer. Entonces ya ellos ya sabían, uy, el domingo, Sí, ¿qué va o a sea, pasar? nos reímos, pero me imagino que en ese tiempo debe haber sido bien feo esa época. Muy feo, muy difícil. Personalmente y familiarmente fue difícil porque hubieron hasta amenazas, amenazas a mi persona, a mi familia.
Eh, y, pero ¿qué te digo? Por eso es que yo, Dios me ha acompañado y mi fe, porque yo diría que ese es el momento, o esos años son los años donde yo me siento más orgullosa de la Carly Casa, de mi actuación, porque yo tenía 33 años y 3 hijos chiquitos. Obviamente un esposo espectacular que siempre me ha apoyado toda la vida y era bien difícil. A mí cuando estoy en estrés extrema me da fiebre, fiebre alta. Y yo me acuerdo en esos momentos que cuando tocaba intervenir un banco me daba fiebre. Y entonces era Tylenol cada 4 horas. Y yo tenía que ser valiente por mi equipo, que también estaba en riesgo. Entonces, esos años realmente me forjaron el carácter impresionantemente. No me arrepiento. Wow, pero entonces me estás diciendo de que, a ver, entraste a la superintendencia de banco, que nunca has estado en ese ambiente antes. Eran todos hombres, todos mayores que vos, porque vos tenías 33 años y eras una niña básicamente en sus ojos, me imagino. Y además de eso, cuando te daba estrés, te daba, o sea, fiebre y otras cosas que ni sabías que te daban. Y además de esto, estás cerrando todos los bancos de Nicaragua y tú estás encargada de apoyar a tu equipo. Eh, o sea, suena, o sea, una historia de resiliencia bien impresionante. Así que, no, definitivamente estaría también yo orgulloso si fuera a ti. Te quería preguntar, o sea, lo que estoy escuchando es de que aunque estabas en esa posición de adversidad, tu mentalidad era, no me le voy a poner caso a estas cositas que me están afectando, como ser mujer, como ser menor, como ser tal, y eso lo voy a enfocar en mi trabajo y en salir adelante. Y en esa manera, suena como que pudiste encajar con el equipo de esa manera y trabajar en conjunto porque todos tenían el mismo problema y todos lo único que importaba era solucionarlo. Eh, ¿Eso fue el aprendizaje tuyo también o qué fue lo que tú sacaste de esa historia? Mira, bueno, cerramos 4 bancos. En ese tiempo habían creo que 8 o 9. Em, Mira, yo creo que ah, tal vez lo más importante que aprendí, y no solamente durante ese tiempo de experiencia en la supervisión bancaria del país, sino en mi trayectoria hasta ese momento de banca, precisamente por las posiciones de responsabilidad que me había tocado desempeñar en un mundo que al día de hoy, ahora menos, pero todavía es muy de hombres, sobre todo en la parte top ejecutiva. Yo siento que como mujer aprendí que no tengo que tomar las cosas personales, ya sabes. Eh, a mí una vez el presidente de la junta directiva de un banco, donde yo iba a presentar un informe de la cartera de crédito en ese tiempo, me acuerdo, y me preparé, me vestí para verme más vieja, me puse anteojos que no necesitaba, me maquillé full para verme con más edad. Y el presidente de la directiva era alguien que conocía a mi papá, era mi papá, y entonces yo muy parca, muy ejecutiva, entro a la sala y lo primero que me dice, y ay Carlita, ¿cómo estás? Yo casi, se me fue el alma al piso porque yo sentí que el Carlita me estaba disminuyendo a nivel cucaracha, pues. Y que después de eso yo tenía que tener la cara de póker para ir a darle un informe que no era buenas noticias, eran malas. eh, y cómo le iba a hacer. Pero eso fueron fracciones de segundo. Ok, Carly Casa, deja eso pasar. Vos seguí con tu tema. Eso me ha tocado en distintas ocasiones por distintas circunstancias. A veces las personas lo hacen para hacerte sentir mal, hacerte sentir de menos, crearte una inseguridad, pero a veces no, simplemente porque son sesgos y hacen o dicen cosas. Entonces yo como mujer, cuando hablo con otras mujeres, yo les digo, ¿saben qué? No tomen las cosas personales. Aunque sean personales contra ustedes, no las tomen personales porque al final uno es la que pierde, pues. Hay que Y, seguir. y además de esto, entonces, o sea, como que toda la lección tuya personal, ¿cuál fue tu observación del mundo de la superintendencia de bancos? O sea, ¿cómo se ve ahí adentro? ¿Cuál es la diferencia entre la superintendencia contra un banco de la perspectiva interna, por decir así? Yo te diría que, por lo menos en ese tiempo, no sé ahora, pues son instituciones como más burocráticas, con más cosas que cumplir, con todo como, ya sabes, además sos el regulador, entonces es un estatus que vos tenés, es responsabilidad,
tuya velar porque el sistema financiero esté sano. Entonces, así como yo en mis zapatos de banquera, siempre he pensado que la mayor responsabilidad que nosotros tenemos es cuidar los ahorros de los depositantes. Y esa es una responsabilidad enorme. Ujú, No es hacer dinero con la plata ajena, es ujú. cuidarle los ahorros, hacer que esos ahorros produzcan y también usar esos ahorros para ayudar a otros que están emprendiendo, que están siendo parte del desarrollo de las economías de los países. Entonces, para mí, yo se lo tomo muy, muy en serio. Entonces, Claro. tanto si estoy en el banco cuidando esos ahorros, como si cuando estuve del otro lado, cuidando que los banqueros cuidaran eso. Wow, no, interesante verlo esa perspectiva. O sea, el banquero tiene que ser muy responsable en cuidar las chequeras de sus clientes. Y el superintendente tiene que ser responsable en que los bancos cuiden las billeteras de sus clientes y que no hagan cosas indebidas. Entonces es Exactamente. como poniéndole un poquito de presión a los bancos para que estén siempre en línea, no se estén saliendo de esas líneas y cuando salgan de esas líneas, o sea, reprimirlos porque así no es la manera que se juega el juego, ¿verdad? Entonces, Así es. interesante. Y hablando de esto, o sea, ¿cuál dirías tú que es la calidad más importante de un banquero, de un superintendente de bancos? O sea, la razón que hago esa pregunta es porque suena como que la atención al detalle es algo súper, súper importante, pero no sé si hay otras cosas que tú también ves como los aspectos más críticos para un banquero. Yo creo que hay varias. Bueno, número uno, no negociable, integridad. Mm, Para, así estés en un lado, estés de otro lado. Integridad. Muchas veces toca tomar decisiones difíciles en detrimento de rentabilidades porque es lo correcto hacer. Porque nuevamente vuelvo a lo mismo. Estamos cuidando el dinero de los ahorrantes. Entonces, integridad full, obviamente las capacidades que tengas y las competencias de, sí, del detalle, de ser estudiosos, diría yo, todo el tiempo están leyes reformándose, normativas, etcétera, e ir entendiendo cómo va cambiando todo. Y también creo que tener una habilidad para ajustarte a todos los cambios que hay, sobre todo ahora, porque ahora el mundo se mueve más rápido y siempre hay algo distinto saliendo, entonces no puedes quedarte atrás. pero ¿cómo afecta eso a un banquero? O sea, el mundo está cambiando. La gente igual necesita sus préstamos y sus tarjetas de crédito y sus cuentas de banco. Entonces, ¿cómo un banquero, o sea, en qué es importante que un banquero esté presente con todas estas cosas que están pasando? Porque la población actual, que son los ahora usuarios de la banca, pues hay gente tal vez no de tu edad, pero un poco menor que vos, que en su vida han puesto los pies en un banco porque no han necesitado, porque no les interesa. Porque para ellos abrir una cuenta digital, hacer sus transacciones digitales, tener un app, quedan todo, eso es importante para ellos. Entonces, si te quedas en la tradición de la sucursal, de la agencia, de la atención, entonces, ¿cómo vas a captar a toda esta población que demanda otra cosa? No te voy a decir que van a llegar a cero, porque mucha gente todavía quiere verle la cara en persona y tocar a la persona que está al otro lado administrando sus ahorros o atendiendo sus necesidades de financiamiento. Bueno, entonces ya hablamos acerca de, o sea, tu carrera hasta el punto de la superintendencia de bancos y ni siquiera hemos tocado el punto de Promérica, que es donde pasaste la mayoría de tu carrera. Entonces, súper interesante la primera mitad de tu carrera, o sea, las cosas que hiciste, o sea, básicamente fue como la fundación tuya y la fundación de la banca nicaragüense también. Entonces, súper interesante ver cómo eso se moldeó de esa manera. Pero ahora hablemos un poco de Promérica, o sea, cuéntanos un poco de dónde empezaste, cómo estaba el banco cuando empezaste y cuáles han sido tus mayores accomplishments o acontecimientos para llegar a donde está el banco ahora. Bueno, cuando yo estaba en la superintendencia, en esos años, el presidente ejecutivo del Banco de la Producción, que es el banco en Nicaragua de Promérica, uno de los dos, porque ahora tenemos dos, me llamó un día y me dijo, mira, me gustaría que te vinieras a trabajar con nosotros, tenemos esta y esta necesidad, y nuevamente hablé con mi mentor y le dije, mira, yo creo que ya estos 2 años que estuve aquí con experiencia de supervisión han sido como 10. Ya como que sobreaprendí todo lo que tenía que aprender y la verdad es que yo soy banquera. Me gusta
me gusta la actividad, me gusta el campo, me gustan los proyectos y los clientes. Entonces, ¿qué opinas? Y me dijo, ni la pensé. Entonces le acepté la propuesta de trabajo a esta persona y entré de vicegerente general del Banpro y me encargó de inicio, digamos, montar ciertas áreas que no existían, porque también estaban muy nuevos los cambios de regulación. Entonces, ahí en el Banpro me tocó montar el departamento de cumplimiento, de prevención del lavado de activos, me tocó montar el departamento de riesgos integrales, que igual no existía antes. Estuve un tiempo haciendo cosas en la parte de gestión humana, supervisando y haciendo cosas. Y bueno, ahí era miembro del comité ejecutivo, del comité de crédito, entonces me dio digamos, mucho exposure, digamos, a varias áreas del banco y aportar. Y estuve 3 años ahí en Banpro y en algún momento hablé con mi esposo y le dije, ¿sabes qué? Los hijos están creciendo muy rápido, tengo 3 hijos varones y me siento que no he estado con ellos, quisiera hacer un cambio y pues quiero renunciar y después busco qué hacer, tal vez consultoría o algo así para tener más flexibilidad de tiempo con ellos. Digamos, mi idea en aquel momento era como tomarme un año sabático y así hacer cosas, porque no me iba a quedar en mi casa. O sea, los hijos iban al colegio en la mañana y ahí no me iba a quedar viendo el techo. Entonces era, ok, busco, hago consultoría y así yo estoy más presente. Porque al final, cuando uno es madre y estás en un mundo corporativo y la banca demanda mucho tiempo, y yo que me metí a carreras de gente grande, uno carga como mucha culpa de que no estás ahí, de que te perdiste el show del colegio, de que no pudiste llevarlo al pediatra cuando estaba enfermo. Obviamente yo he tenido la dicha de tener un esposo espectacular y un padre maravilloso que siempre me apoyó, porque en medio de todo este proceso me metí a hacer una maestría ejecutiva, en Wow. medio de todo esto. Bueno, Entonces, yo conozco a tus hijos y salieron bien, así que hiciste un sí, buen trabajo. No siento sí, mucha sí. culpa. No, yo sé, gracias a Dios, pues son buenas personas, pero entonces en ese tiempo yo hablé con mi esposo me dijo, dale viaje, renuncié y el presidente del banco, que es el presidente y chairman de Promérica, en aquel momento me dijo, bueno, cuando estés lista, avísame porque me gustaría que me ayudaras con otras cosas. Y entonces le dije que sí. Entonces mi último día fue el 15 de diciembre del año 2005, creo que fue y estaba regresando a platicar con él como el 18 de enero del ahí nomasito, O a sea, un decirle, bueno, mes. ya estoy lista. Entonces me dijo, perfecto, vení, trabaja conmigo, medio tiempo, a tu tiempo, o sea, así. Entonces para mí eso fue como el cielo, porque era lo mejor de los dos mundos, ¿no? Y Claro, así, ese año pasé básicamente en esa velocidad, te diría yo. ya. Y hacia finalizar el año, él me pidió que me hiciera cargo de la consolidación del Grupo Promérica, porque este grupo, desde que el fundador lo visualizó como una red de bancos independientes en los distintos países donde hoy estamos. Y hace 35 años mantener los riesgos muy locales era bastante posible porque no habían las comunicaciones de hoy. Entonces, de aquí que te dieras cuenta que pasaba algo en Honduras que le pudiera afectar al banco en Nicaragua o en Costa Rica, no era como es hoy, que es en fracciones de segundo. Claro. Pero hubo un cambio de regulación en Nicaragua, el banco de allá era el más grande del grupo y entonces tuvimos que entrar a este proceso de consolidarnos como grupo. Entonces él me pidió que yo me hiciera cargo de eso. Y entonces ya no era medio tiempo, ya era tiempo completo. Pero en mi cabeza era, ok, termino mi proyecto de consolidación y después busco qué hacer. Pues hasta el día de hoy. ¿Y qué significa consolidar un banco? O sea, explícanos un poco de eso. Ok, consolidar significó que teníamos que primero escoger un país donde pusiéramos la holding del grupo. Pues, Ok. y tenía que ser un país donde hubiera supervisión bancaria y experiencia en supervisión de grupos. Nosotros escogimos Panamá.
Entonces, nos consolidamos a través de la holding que se llama Promérica Financial Corporation. ¿Y qué significa eso? Que esa es la dueña de las acciones de todos nuestros bancos, es la que consolida legal y financieramente todas las operaciones, sin menoscabo de que cada banco continúa operando independientemente. O sea, nuestros bancos, los Proméricas, los Banpro, los San Georges, son bancos independientes que tienen su propio gobierno corporativo, tienen sus juntas directivas con directores locales, externos, independientes, y eso hace que seamos muy locales, que nuestras decisiones sean muy rápidas, que no dependan de que la casa matriz te diga o no te diga, da ese crédito o no es ese crédito. Mm. Entonces, el ADN de Promérica se ha logrado mantener en el tiempo, precisamente porque continuamos siendo muy locales, pero lo que ahora hacemos es aprovechar la sinergia que te trae manejar ciertas cosas como un grupo, Ok. negociar con proveedores, tener lineamientos, controles, lineamientos estratégicos para Y, cuidar el riesgo, etcétera. y hacia dónde va Promérica? Porque yo, o sea, por ejemplo, entiendo de que también tienen otras inversiones afuera de banca. Por ejemplo, ahora está invirtiendo bastante en bienes raíces, con la inmobiliaria en Costa Rica, por ejemplo. ¿Cuál es la visión del banco? ¿Es ser más que un banco o siempre se van a seguir enfocando en la banca? Es En que la- yo te diría que hay que separar las cosas. Digamos, la visión de nuestro fundador, que es un banquero y un entrepreneur de naturaleza, es banca, es el grupo bancario. Que él como persona haya tomado la decisión de entrar en otros negocios es punto y aparte. Pero, Mm, digamos, los otros negocios que no son banca, nada tienen que ver con el grupo per se. Tal vez es que por ya, simplificar las cosas es que se habla de Promérica. No, no, o sea, el grupo bancario son es una diferentes cosa, empresas. lo Ya. otro es Ok, separado. ok, buenísimo. Y bueno, nos quedan 3 minutos aproximadamente y tengo dos preguntas nada más. La primera, eh, o sea, ¿cuáles son los siguientes pasos para ti? O sea, has mencionado que sos bien inquieta, que me da risa la palabra, pero básicamente me imagino que te refieres a que tienes mucha energía y siempre quieres estar haciendo algo. ¿Qué ves para tu futuro? Mira, ahorita continúo estando y por mi posición donde estoy súper entretenida todo el tiempo. Pero sí, casualmente hace un par de semanas hablé con mi esposo y le dije, el año que viene, en septiembre, cumplo 60 años y quiero poder tomar una decisión de qué sigue. Si yo decidiera, digamos, no continuar con la vida corporativa e independizarme, sí te digo que, bueno, me encanta escribir libros, he escrito 2 libros, escribo una columna para Didi Éxito, me encanta mentorear gente, o sea, podría verme como mentora, coach, ayudando a personas, no sé, Ujú, este, y sirviendo. Yo creo que al final, mirando mi vida, he tratado siempre de servir, ujú. tanto en mi área de trabajo, en donde sea, servir a otras personas, tratar de ayudarlos a brillar. Entonces yo creo que eso igual en algún momento que decida irme, sería algo que a lo mejor exploraría. Me gusta, me gusta. Me parece interesante que dijiste, o sea, que de aquí a un año cumples 60. O sea, tú ya estás planeando lo que quieres hacer, o sea, en un año. Y yo creo que esa es una habilidad bien interesante porque yo, por ejemplo, también soy así, en el sentido que, por ejemplo, yo cuando iba a empezar mi empresa, yo dije, ok, yo quiero empezar una empresa. No sabía qué, no sabía cómo, nada. Solo dije, yo al final de este año quiero aprender a abrir una empresa y quiero saber qué quiero hacer. Y ese fue lo único objetivo que me puse ese año. Y después de un año, llegué a mi idea, ¿verdad? Que es una empresa de Data Analytics ahora, eh, pero pasó un año solo pensando en qué quiero hacer. Y cuando digo pensando, no es de que, sí, lo platico con mi esposa en las noches y cosas así, sino que todos los días yo pienso acerca de la idea, la escribo, o sea, no es, o sea, esporádico, es todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haces tú para pensar en ese tipo de ideas? ¿También algo similar o si es un poquito más informal quizás? Mira, yo trato de tener mis conversaciones yo con yo bastante seguido.
Y obviamente, bueno, o sea, la oración para mí y las madrugadas para mí son súper importantes, porque al final yo creo en la sabiduría de Dios y cualquier paso que yo dé va a ser con su bendición y en su sabiduría. Entonces, esas conversaciones de yo con yo, bastante seguido, que además escribo para que no se me olviden ideas, me van ayudando como a irme poniendo como milestones. O sea, yo te digo el año que viene cuando cumpla 60, no quiere decir que sí, ya me fui, no. Ese día, el día siguiente, quiero sentarme en esta conversación yo con yo y preguntarte, Carly Casa, ¿seguí? ¿Seguimos en Promérica? ¿O ya Mm, estás lista mm. para salir al mundo O y sea, buscar qué hacer? como poner milestones personales. A mí también me gusta eso porque, de hecho, yo también cuando estaba empezando todo esto de las ideas y todo, yo tenía un cuaderno donde apuntaba mis milestones y yo decía, ok, yo aquí voy a estar 2 años en consultoría, después voy a estar 3 años en la industria y después voy a hacer mi maestría y después voy a abrir mi empresa. Entonces, yo desde que me gradué, yo ya tenía mis milestones para cómo llegar a abrir mi empresa. Resulta que no pasó de esa manera, pero yo mismo me estaba planteando como estas metas donde cada par de años abría este cuaderno y ahí estaba, como que este año quiero hacer esto. Y casualidad de la vida, el mismo año que dije que iba a abrir una empresa, la terminé abriendo. Entonces, como subconscientemente, yo mismo me fui dirigiendo en esa dirección y terminó pasando lo que quería que pasara, pero todo es planeación, pensar y milestones. Me encanta ese consejo, la verdad. Yo te digo que a mí me gusta partir las montañas, porque Ok, si yo me pongo a pensar en la montaña, entonces obviamente hay un camino entre hoy y la montaña, subirla, que puede ser muy borroscoso. Entonces yo prefiero no ver la montañota, sino que partirla. Y sí, partirla significa para mí ir poniéndome esos milestones en el camino, porque aunque al final llegues ahí y tal vez no se haya cumplido lo que querías hacer, pero son como check-ins, sí, checkpoints, sí, pit stops sí, en la vida donde te replanteas, reevaluas, porque puede ser que hoy yo esté pensando eso y sí, dentro de un año ya no, pues, o pasó algo aquí y no sé, pues. Entonces, sí. Hay otra analogía similar y me da risa que dices una montaña porque sí, o sea, todo es cuesta arriba. Hay muy pocas cosas que son cuesta abajo, muy así. pocas, ¿verdad? Entonces, vos llegas al tope de la montaña y cuando llegas a tu meta, ¿qué pasa? Tenés que bajar de vuelta para volver a subir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en tu caso, llegaste a la superintendencia de banco, ¿ok? Pero tenés que comenzar de cero y después escalar de vuelta. Pero la montaña no vas hasta abajo de vuelta, o sea, uno va Sí. escalando poquito a poquito y siempre hacia arriba, siempre mejorando. Y es parte de lo que dicen también disfrutar la escala, porque si uno no disfruta esa escala, entonces no estás viviendo tu vida bien porque 80, o sea, no sé si 80, pero 50% de tu tiempo mínimo es el trabajo, ¿verdad? Entonces, si tú no disfrutas escalar esa montaña, estás en el lugar equivocado. Pero sabes que yo te voy a agregar algo ahí que me parece que es muy importante. A veces uno tiene que regresar al abajito, abajito de la montaña. Ok, Y eso está bien, no ok. importa, está bien, porque uno siempre puede comenzar de cero. Yo creo Mm, que si uno mantiene esa actitud, entonces no vas a vivir una vida frustrada, porque no alcanzaste tu milestone en el tiempo que quería o porque mm, pasaron cosas y tuviste que cambiar. Por ejemplo, yo no estudié medicina, era mi sueño toda la vida de chiquita. Bueno, ok, done, no se pudo. Me muevo a lo que sigue. Y en lo que sigue, gracias a Dios, no me ha ido mal. Entonces, me explico, a veces es necesario retroceder, llegar al abajo, 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 tocar fondo y volver a comenzar. sí, no, también estoy de acuerdo. O sea, no hay que ser tan duro con sí mismo a veces porque somos bien duros con nosotros mismos y a veces pues es demasiado. Entonces es como, la vida no siempre es como uno se le espera y está bien que las cosas se vayan un poquito hacia el lado por un ratito. Así es. Así que nada, hey, excelentes tus consejos, muchísimas gracias. Me encantó la conversación de hoy, fue un privilegio poder hablar contigo y espero que la gente que nos escuchó lo haya disfrutado también. Bueno, muchas gracias y yo pues a la orden para consejos si alguien quiere compartir. Y una pregunta, mencionaste que tienes
2 libros y escribes una columna en Vida y Éxito. ¿Dónde Sí. podemos encontrar esos libros o dónde podemos escuchar lo que escribes? Ok, los dos libros están en Amazon. El primero que escribí fue sobre mi experiencia con el cáncer de seno. Eso fue hace 11 años. Y el libro lo escribí en vivo mientras pasé la experiencia y luego lo publiqué. Y el segundo libro es una recopilación. Yo escribí por un tiempo en un periódico en Nicaragua una columna semanal. Entonces el segundo libro es un libro que lo armé y está en secciones con las columnas que a esa fecha pues había publicado. Entonces todo es basado en mi experiencia como persona, madre, profesional. Obviamente el que escribí de mi experiencia de cáncer es sobre mi experiencia, pero puede servir a cualquier persona que esté pasando por un momento difícil, pues. Mm, Y yo te diría que es no es porque sea mi libro, pero es un libro, dentro de todo, es un libro divertido. Te reí, llorás, hay consejos prácticos, hay letras de canciones de alabanza que me sirvieron muchísimo, hay testimonio de lo que significó mi enfermedad para mi esposo, mis hijos, mi papá. Hay un poema de mi madre que es el prólogo del libro. Mi mamá era poeta, que en paz descanse, y ella, el prólogo, puse en el prólogo del libro el poema que ella escribió cuando ella se dio cuenta de la noticia wow. de mi diagnóstico. Entonces, sí, está ahí. Y el otro es de experiencias personales. Entonces, crianza de mis hijos, experiencias con ellos, con mi esposo, matrimonio, profesionales, mujeres, hombres, eh, y Esos son, todo. son para ayudar a gente, en realidad. Sí, la verdad que sí. Ok. Y, y como son experiencias muy mías de nuestra familia, obviamente todo lo que escribo, donde cito incluso experiencias de mis hijos, de mi esposo, es con autorización de ellos. No Claro. voy a decir nada nuestro o íntimo si ellos no me autorizan, pero la verdad es que han sido súper buen equipo porque siempre me dicen que sí. Aunque lo Y tienen ridículo, dicen a veces, pero no me dicen que sí. qué risa. Y, y la columna de Vida y Éxito, ¿la publicas en tus redes sociales? O sea, ¿dónde? Sí, la pongo, bueno, Videéxito la publica y yo la pongo en mi LinkedIn. Ok, Cuando sale, yo la publico ahí. ok. Entonces que te siguen en LinkedIn. Sí. Perfecto. Ujú. Buenísimo. Entonces, Carla, un placer de vuelta y muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos Saludos. vemos. Bye. Bye.